Hola, amiguitos. Estoy muy contento de iniciar nuevamente esta serie de entrevistas a miembros del Cabildo de Guadalupe. Estamos con Monseñor Guillermo Moreno Bravo. Recientemente ha sido nombrado canónigo penitenciario por el señor cardenal Carlos Aguiarretes. Ya nos hablará más adelante de su nueva encomienda. Dejé de hacer estas entrevistas debido a la pandemia y me he dedicado a una serie de cápsulas para que conozcan esta casita sagrada de la Virgen de Guadalupe. Los invito a que las vean. ¿Usted ya las vio, monseñor? He visto alguna, sí, muy interesantes. ¿Cuál ha visto? Ay, eso soy medio dificilón para recordar. Bueno, pero mire, he hecho una de la Candelaria, otra sobre el Carrillón y además sobre la Virgen para los invidentes. Se las voy a compartir después para que las mire. Claro. Bueno, para romper el hielo, monseñor, fíjese que siempre he hecho cantar a los señores canónigos al inicio de la entrevista. Oh. ¿Cree que nos podrá ayudar? A ver, cantemos. Bueno, vamos a cantar este canto que seguro lo conoce. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo al Tepeyac. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo al Tepeyac. Muy bien, monseñor. Muy afinado, ¿verdad que nos salió? Ajá. Ahí vamos, ahí vamos. Monseñor, fíjese que quisiera saber que nos platicara un poquito de su niñez. ¿Cómo fue? Muy interesante, muy interesante. ¿Sí? ¿Eras latoso o eras quietecito? Pues todo depende de quién lo juzgue. Si los demás o yo era tranquilón, pero los demás, ¿Seguro? no sé qué es lo que digan. Platícanos un poquito. Mira, es muy interesante, porque desde muy pequeño bautizaba a las muñecas de mis hermanas el Día de Reyes. ¿Qué? Así es que desde pequeño sentí la inclinación hacia el sacerdocio, que se complementó precisamente cuando entré a ser acólito en la parroquia de San Cayetano, aquí en la colonia Lindavista. Porque has de saber que soy originario de la villa. ¿A poco? ¿A poco sí? En la colonia Guadalupe Tepeyac. Ahí hice mi primera comunión en la iglesia ahora de Corpus Christi, cuando me faltaban 15 o 20 días para cumplir 7 años. Tan jovencito. Tan niñito, porque mi hermana, que cumplía 8 años, hacía su primera comunión, pero ella era del 16 de diciembre y yo soy del 5 de enero. Y así fue como hice mi primera comunión, pero mis papás a los 2, 3 meses siguientes se cambiaron a la colonia Lindavista y entonces toda mi formación fue en el colegio del Tepeyac. Oye, ¿y qué te gustaba cuando eras niño? ¿Qué te gustaba hacer? Ya te dije, precisamente celebrar misa, atraer a mis hermanas, les daba un polvorón de comunión. Así es. ¿Cómo ves? ¿Y a jugar? ¿A qué jugabas? Pues a lo que se podía. En aquel entonces había campos, muchos prediales en construcción en la Lindavista. Y había carritos, canicas, había escondidas, había pues otros juegos, hasta béisbol jugábamos. Fíjate que me he dado cuenta a lo largo de estas entrevistas que Dios llama a cada uno de diferente manera. Así es. Una vez un padre me comentó que Dios llama en la mañana, en la tarde o en la noche, pero a ti te llamó de madrugada. Pues yo creo que sí. Así es. Ya te digo que desde temprana edad veía a los sacerdotes allí de la iglesia de Corpus Christi. ¿Cómo fue que llegaste al seminario?
Muy interesante, porque ese año que yo entré al colegio Tepeyac, primero estuve un año, el segundo año de primaria, con unos cuantos alumnos, en lo que sería después el instituto tiene, con el padre Andrés Burguera. Y entonces entré a tercer año de primaria en el 55, 1955. Ahí ese mismo día, o esos mismos años, entró un amigo mío que tenía un padrino sacerdote, que fue después canónigo en catedral, José de Jesús Murillo. Y él también se inclinaba al sacerdote, y al terminar sexto año me dijo, me voy al seminario. Ah, pues yo también me voy. Y que les digo a mis papás, y me dijeron, si no terminas secundaria, no entras al seminario. Y entonces él entró al seminario y yo continué en el colegio, en el bachillerato único de preparatoria, y así fue como hasta que terminé el tercero de primaria, el tercero de secundaria, fue cuando entré al seminario, ayudado por este padre, que en la tradición había llevado él también a varios sacerdotes. Y entonces el rector de aquel entonces había sido llevado al seminario por este padre. En ese momento el rector era Guillermo Schulenburg. Así es que José de Jesús Murillo fue el padrino de Guillermo Schulenburg para entrar al seminario. Él fue, digamos, de los primeros o el primero, y yo fui el último de 6 sacerdotes. O sea que te dijeron tus papás, si no terminas la secundaria, no te vas. Así es. Y cuando lo terminé, les dije, bueno, ya me voy al seminario. ¿Cómo? Pues es que ustedes me dijeron que tenía que terminar. Ya terminé, pues ya me voy. Yo me voy. ¿Y te fuiste? Y me fui. ¿Cómo fue tu llegada a la Basílica de Guadalupe? Bueno, hay que distinguir. Desde pequeño, mi papá tenía mucha devoción a la Virgen de Guadalupe. Vivíamos en la Linda Vista y veníamos a visitar a la Virgen a la antigua basílica. Mi papá nos traía, y más tarde, en el colegio, pues algunas celebraciones eran en la basílica. Aquí tuvo la cantamisa un padre benedictino que había estudiado en el seminario, el padre Benito Garza. Él hizo su cantamisa aquí en la basílica. Entonces había una relación que podemos decir de llegar a la basílica sin llegar a la basílica, porque yo no era miembro de la basílica ni había pensado que algún día iba a ser canónigo en la basílica. Pero yo tuve una relación muy directa con su eminencia, el señor cardenal Norberto Rivera Carrera. Y al terminar él su periodo como arzobispo de México, el nuevo arzobispo, que ya conocía también yo de tiempo, me dijo, mira, quiero que colabores conmigo por un año y después te quiero nombrar canónigo y te vas a ir a la basílica. ¡Órale! Así es que él fue el que me destinó aquí. El Santo Padre, San Juan Pablo II, me había hecho ya por mis bodas de plata sacerdotales, protonotario apostólico supranúmero. Y entonces el cardenal Carlos fue el que me designó como miembro del Cabildo al concluir el año de servicio que él llegaba a la arquidiócesis. Fíjate que durante la misa, donde fue que te dieron este nombramiento, vi algunas cosas que te daban, como un libro y una medalla, además que te llevaron a tu sitial. ¿Qué significa todo esto, monseñor? Esos son insignias o encomiendas para los miembros del Cabildo. Es decir, uno de los oficios del ser miembro del Cabildo implica celebrar la oración oficial de la Iglesia, que en un compendio, en un modo muy sencillo, se llama celebrar la oración de la liturgia de las horas. Así como hay la liturgia eucarística o la liturgia de los sacramentos, aquí también es
la celebración oficial de la iglesia, celebrando en distintos momentos del día la oración oficial de la iglesia, que básicamente es alabanza a Dios. Sí, hay peticiones, pero fundamental es alabanza. Y con eso es una de las, digamos, horas fundamentales en la mañana, que es las alabanzas. ¿Las laudes? Que son las laudes, así es. ¿Y en la tarde? Bueno, he Las visto que a veces vísperas, las vísperas. porque en el calendario romano hay la mañana y la tarde. En la tarde se llaman vísperas, a menos de que sea muy importante la celebración. Y entonces hay, como es el Día del Señor, las primeras vísperas. Y a veces uno se confunde, vísperas del domingo, no. El domingo tiene dos vísperas, las que anteceden al día domingo y las del mero día domingo, y ambas son del domingo, pero se distinguen primeras y segundas vísperas. Eso es ese libro que tú viste que me dieron cuando me hicieron canónigo. Pero un distintivo propio del Cabildo es la medalla que precisamente porto en estos momentos, que es un signo especial que va consagrado a la Virgen Santísima de Guadalupe, nuestra Madre y Señora, ya que soy miembro de este Cabildo. Pero el Cabildo está bajo el patrocinio del Señor San José. Por eso, al reverso de la medalla está precisamente al Señor San José, que lleva en sus brazos o cargando al niño Jesús. Por tanto, aquí es la Sagrada Familia, Jesús, María y José. Y me llevaron al sitio en donde, por estatutos, hay un máximo de 12, 13 canónigos efectivos. Los demás pueden ser eméritos, pueden ser titulares, pueden ser honorarios, y el número de efectivos, entonces tienen un lugar en el coro, así llamado. Y entonces el arzobispo me llevó a mi sitial para que desde ahí yo pudiera participar en todas las celebraciones del Cabildo. Muchas gracias, Monseñor, por explicarnos todos estos signos. A veces o muchas veces lo desconocemos, pero tienen su razón de ser. Vi que recientemente te nombraron canónigo penitenciario. ¿Cuál es tu función? El Santo Padre ha reformado los estatutos del Cabildo y le ha dado precisamente algo que ya existía y que existía en las diversas catedrales, porque nuestro Señor Jesucristo dio a su iglesia toda la potestad sagrada que necesita la iglesia para dos cosas fundamentales: anunciar la palabra divina y decir que esa palabra divina tomó naturaleza humana en Jesucristo nuestro Señor. Él es la palabra, Él es la buena nueva, pero es la buena nueva que quiso que participáramos de la gracia del Padre Eterno que nos creó por amor y que quiere que llevemos en plenitud esa vida del amor, particularmente más allá del umbral de la muerte. Por eso el Señor, una vez que nos ha concedido el don de la vida no se termina, se transforma. Y Jesucristo nos vino a revelar ese misterio de amor, pero también encomendó a los miembros de la iglesia algo que el apóstol San Pablo insiste, que es el ministerio de la reconciliación. Nosotros hemos sido salvados, somos salvos en Jesucristo, Señor nuestro, y hemos recibido esa gracia divina mediante el bautismo, que el Padre Eterno nos configura a Cristo, Señor nuestro. Por decir así, San Juan, apóstol y evangelista, nos dice que somos no solamente nuevas criaturas, sino que ya somos los santos de Dios. Pero por la debilidad del maligno o del pecado, podemos desviarnos y podemos perder la gracia. Y entonces la gracia se recupera de diversos
modos en la iglesia. Uno fundamental es mediante el sacramento de la reconciliación o de la penitencia. Y ha sufrido su ejercicio mucho a través del tiempo. Pero en plenitud, esa potestad sagrada que el obispo tiene, la participa en sus primeros colaboradores, que son los presbíteros o los sacerdotes. Y recibimos la potestad de perdonar los pecados. Los pecados ciertamente pueden traer consecuencias. Unas consecuencias pueden ser muy graves, que simplemente por el hecho de cometer esa situación, uno se pone en una situación que la iglesia necesita levantarle después de una situación especial, el castigo o la situación tan grave que cometió. Y esa situación tan grave puede ser una excomunión. Simplemente por el hecho de cometer determinado pecado, hay pecados que se llaman reservados, o al romano pontífice, la Santa Sede, que ordinariamente lo hace a través de la penitenciaría apostólica, o están reservados al obispo. Como el obispo tiene también la función de enseñar, de santificar, de apacentar, de gobernar, también quiere ejercer ese ministerio sagrado de la liturgia. Por eso la oración oficial, por eso se encomienda de modo peculiar, solemne, oficial, a los cabildos. Pero también se necesita que él encomiende a un sacerdote especial, como si él estuviera siempre confesando y como si todos los pecados reservados al obispo, el obispo los absuelve a través de este sacerdote que es el canónigo penitenciario. Todos los obispos deben de nombrar a un sacerdote que haga esta función. En primer lugar, queda a un sacerdote oficial en los cabildos catedralicios, es decir, en los cabildos que están en las catedrales. Pero en los lugares donde haya otro tipo de cabildos, como es en esta arquidiócesis de México, está el Cabildo de Colegiata de Guadalupe. Y aquí también, por disposiciones papales, y además una tradición centenaria, existe el canónigo penitenciario. El anterior canónigo penitenciario, al cumplir sus 75 años, renunció al oficio. El arzobispo le aceptó la renuncia y por eso quedaba vacante este oficio muy importante en la iglesia y particularmente en atención a la salud de los fieles. Hice a una propuesta del cabildo, pero él tiene completa libertad, pues estuvo a bien elegirme y nombrarme como canónigo penitenciario en esta colegiata. Qué privilegio debe ser servir a la morenita de esta manera, ¿verdad, monseñor? Claro, porque por principio todo santuario mariano que es dedicado a María Santísima, y más cuando ella quiso escoger este lugar sacratísimo, que fuera aquí erigida su casita en el Tepeyac, es una manifestación del amor misericordioso de Dios y de ella, nuestra Madre y Señora. Y por tanto debe de ser aquí un centro de acogida, un centro de espiritualidad, un centro de paz, un centro de perdón, un centro en que se rompan las ataduras del maligno, que es el príncipe de las mentiras. Y entonces con eso se debe de tutelar la vida y se debe de tutelar la verdad. Como ven, amiguitos, este nombramiento tiene un significado, una razón de ser y muchas veces lo desconocemos. Pero monseñor nos acaba de explicar de forma clara, amena y sencilla. Muchas gracias, monseñor, por esta explicación. Con todo gusto, Ramón. Oiga, fíjese que en sus redes sociales por ahí vi que tenía usted una foto con San Juan Pablo II. ¿Puede explicarnos esta anécdota?
muy interesante. Yo terminé mis estudios en Roma y tuve la oportunidad de que un amigo mío, que ahora es el obispo de Texcoco, don Juan Manuel Mancilla, fue en un acto caritativo a acompañarme a hacer una peregrinación con una familia, con una mamá y una hija de ellos, y me llevaron a Tierra Santa. Y de regreso de Tierra Santa, porque ya era el tiempo del verano, tuve la oportunidad de que a través de las religiosas Brígidas, que ya te conocía yo de tiempo, lograron que el Santo Padre en su residencia de Castel Gandolfo tuviera participación en la audiencia pública. Y terminando la audiencia pública, a un grupo muy selecto, por diversas circunstancias, nos recibía personalmente el Santo Padre en el que se llama el Cortil, en el patio de la Castel Gandolfo. Y ese día, pues tuve la oportunidad, una bendición, de que el Santo Padre nos recibiera después de la audiencia a estas personas. Entonces no era todavía obispo, éramos compañeros de estudio, contemporáneos, porque él estudió Sagradas Escrituras y un servidor de Derecho Canónico. Y entonces tuvimos la oportunidad de que el Santo Padre pues pasó a saludarnos, y en ese saludo fue cuando se tomó la foto, y al día siguiente yo salíamos de regreso para México, y aquí, eso fue en el año del 90, en agosto del 90, más o menos. Qué dicha fue para ti haberlo conocido de esta manera, ¿verdad? Pues no solamente lo conocí en esa ocasión, sino que por X circunstancias conocí a su santidad San Pablo VI, y precisamente ahí en Castel Gandolfo falleció y lo trasladaron a la Basílica del Vaticano, San Pedro, y yo estaba todavía estudiante en aquel entonces, y me tocó, por gracia divina, pasar la noche en oración, que fue cuando se veló a San Pablo VI. Estuve en la elección de su santidad por X circunstancias de Juan Pablo I, estuve en los funerales de él, acompañaba yo al señor cardenal entonces Miguel Darío Miranda, que de paz goce, y estuve en la misa de la elección del Papa San Juan Pablo II. Y tuve la dicha, también circunstancial, de que el Santo Padre recién electo recibiera al señor cardenal Miguel Darío Miranda, que estaba ahí presente, pero ya no fue de los padres votantes, y tuve oportunidad entonces de conocer ahí, ya como romano pontífice, a San Juan Pablo II. Qué vida tan interesante, monseñor. Pues sí, me estás haciendo descubrir cosas que nadie sabe, o muy pocos saben. Pero que ya van a saber. ¡Qué barbaridad! Yo he dicho muchas veces, no me gusta el chisme, pero de eso vivo. ¿Tú también así eres, Ramoncito? Monseñor, yo quiero agradecerte, de verdad, que me hayas concedido esta entrevista. Con todo gusto, estoy a tus órdenes. Espero que no sea la última vez. Ni que acudas a mí para que yo ejerce en ti la función de canónigo penitenciario, sino que sea para otro tipo de situaciones, como estas charlas. Sí, mejor. Fíjate que cuando he venido a misa, una vez estaba celebrando tú, y entonces pues me estaba quedando dormido, hasta que al final de la misa oí una voz que decía: ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¿Eras tú? Entonces, de esta manera, quisiera que despidiéramos esta cápsula. ¿Qué te parece? ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Y viva la Virgen de Guadalupe. Muchas gracias, Monseñor Guillermo.
Amiguitos, síganos a través de nuestras redes sociales y compartan nuestras cápsulas. Seguimos reportando para la Basílica de Guadalupe, su amigo Juan Ramón.